Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Gloria a Dios, que todos canten. Gloria a Dios en las alturas. La paz del Señor en el corazón de todos ustedes. Pues estamos aquí nuevamente al aire con la gracia de Dios para compartir estos momentos de fe en la presencia de Jesucristo, Dios con nosotros, bajo la forma sacramental de pan. Y nos sumergimos, estamos ahorita haciendo unas meditaciones acerca de la celebración de la Santa Misa, como en una meditación de San Leonardo de Porto Mauricio. San Leonardo tiene preciosísimos escritos acerca de la Santa Misa que hemos estado meditando. Y decíamos en el programa pasado, si mal no recuerdo, ¿quién hubiera podido concebir, así lo dice San Leonardo, quién hubiera podido concebir que la voz de un hombre que aún no puede sin esfuerzo alguno levantar una paja, porque verdaderamente no lo podemos? A ver, ordénale tú a una paja que se levante, una paja que se suspende en el viento, ordénaselo, no puedes. Nuestra voz no tiene ninguna fuerza, desde que perdimos el pecado original. Verdaderamente nos fueron arrebatadas cosas esenciales de nosotros. Y entonces dice San Leonardo, ¿quién hubiera podido concebir que la voz de un hombre que aún no puede sin algún esfuerzo levantar una paja, debería estar, por gracia, esa voz, dotada de una fuerza tan prodigiosa, a través de la unción, que obligase al Hijo de Dios a bajar del cielo a la tierra? Qué maravillosa reflexión de este santo. ¿De dónde viene? ¿Cómo es que al ser humano Dios le ha querido dar tal poder, tales facultades, como para poder ordenarle? Porque si un sacerdote está en pecado, le puede ordenar al Señor a través de la celebración de la Santa Misa que baje, y baja, a pesar de la situación en la que se encontrara el sacerdote, en la situación de pecado, porque Él es Dios. Unas manos que han estado en contacto con el pecado no pueden entrar en contacto con Dios, necesitan de una purificación, necesitan de un perdón sacramental para esto. Sin embargo, hay ocasiones en las que pues el sacerdote no alcanza a confesarse, que no debería de haber ninguna excusa de ninguna manera y en ningún momento, pero a veces se llegan a dar, y cuando se da así, a pesar de que Dios y el pecado no pueden estar juntos, cuando el sacerdote lo llama, el Señor desciende. ¡Qué cosa tan maravillosa! Por eso se queda asombrado. Cuando va una persona a la Santa Misa, va a presenciar la unción, el poder que Dios le ha dado al ser humano de llamarlo para que se haga presente. El poder que Dios le ha dado, la unción viva, eficaz, a pesar de lo que es el ser humano, la unción viva y eficaz en la cual el Señor actúa y se compromete a actuar cada vez que el sacerdote se para detrás del altar, revestido para hacer la celebración eucarística. ¡Qué cosa tan maravillosa! Por eso escribe este santo San Leonardo. Dice, este es un poder mucho mayor que el de trasladar los montes de un lugar a otro. Es mayor que el de secar el océano, hablando del Mar Rojo, cuando se secó el mar para que los israelitas pudieran pasar. Yo sé que algunos dicen que esto es una especie de metáfora, pero pasaron. La cuestión es que pasaron, que estuvieron en Egipto y que pasaron, aunque algunos dicen que descendió el nivel del mar y que pudieron pasar. Eso es imposible. Aun cuando el agua llegara a las rodillas, había niños, demasiados niños, eran familias, no estamos hablando de puros hombres.
eran familias completas, era imposible, mujeres esperando, ancianos. Casi que hizo fue abrir el mar y poner un terraplén ahí, ¿verdad? Parejito, para que pudiera pasar su pueblo, para que pudiera pasar un pueblo que iba a la tierra prometida. Entonces él habla de esto, más grande que esa fuerza, ¿verdad? De secar el océano o detener el curso de los astros. Este es un poder, dice el santo San Leonardo, este es un poder que de algún modo rivaliza con aquel primer fiat. Fíjense hasta dónde llega. Rivaliza de algún modo con aquel primer fiat, aquel fiat por medio del cual Dios sacó el mundo de la nada. Dice, así de grande es la voz que se escucha cuando estás en la Santa Misa. Así de grande es. Porque la voz del sacerdote, hagan de cuenta que la voz divina, la voz que creó, la voz que hizo todo esto que está mencionando este santo, que abrió el mar, que puede mover los montes, que parte las piedras con un poder y que se desgajan los cedros del Líbano, el que tiene ese poder con una sola expresión de su voluntad, de su fiat, dice, este es un poder que rivaliza con ese poder del primer fiat que sacó al mundo de la nada y que parece aventajar en cierto sentido, aquí se recalca esto, en cierto sentido, al otro fiat, por el cual la Virgen Santísima recibió en su seno al Verbo Eterno. Y uno se queda asombrado, porque está hablando del misterio de la encarnación. Y cuando uno reza el Ángelus, y uno menciona el misterio de la encarnación, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, uno hace una reverencia, porque ese es el misterio a través del cual Dios entra en comunión con nosotros. Es a través de ese misterio Dios entra en nuestra vida. Dios se involucra en nuestra vida, entra con nosotros. Sin la encarnación no se da la crucifixión, es decir, la redención. Por eso es tan importante este momento de la encarnación. Y nosotros siempre que rezamos ese Ángelus se hace una reverencia de respeto, de gratitud por el acto divino realizado. ¿Cuál acto divino? De haber venido al vientre de María, cosa verdaderamente extraordinaria. Pues dice este santo que dice, parece aventajar en cierto sentido al otro fiat, por el cual la Santísima Virgen recibió en su seno al Verbo Eterno. Y explica, con efecto, la Santísima Virgen no hizo más que suministrar la materia para el cuerpo del Salvador, que fue formado de su substancia, es decir, de su preciosa sangre, pero no por medio de ella ni de su operación, mientras que la voz del sacerdote, en cuanto obra como instrumento de nuestro Señor Jesucristo, en el acto de la consagración, reproduce, dice este santo, reproduce de una manera admirable al hombre Dios, bajo las especies sacramentales, y esto lo puede hacer cuantas veces consagra. Cuantas veces consagra. No es que San Leonardo reduzca el misterio de la encarnación, solo que el misterio de la encarnación se da una vez, para siempre, y ya no hace falta. Y este misterio admirable de la redención, del ofrecimiento del Hijo de Dios al corazón del Padre, se reproduce de una manera admirable bajo las especies sacramentales, y esto cuantas veces consagra el sacerdote, cuantas veces consagra. Luego sigue escribiendo el santo. El beato Juan el Bueno, con un milagro hizo conocer cierto día esta verdad a un ermitaño compañero suyo. No podía comprender que la palabra del sacerdote fuese bastante poderosa como para convertir la substancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aún es más lamentable, dice el santo, cedió a las sugestiones del demonio. Entonces dice, tan pronto el venerable siervo de Dios se dio cuenta del gravísimo error de su compañero, lo condujo frente a una fuente de la que sacó un poco de agua que le hizo tomar. El ermitaño, después de haberla bebido, declaró que jamás había gustado un vino tan delicado. Pues bien, le dijo entonces el siervo de Dios, ¿ves lo que significa este prodigio?
si por mi mediación, y eso que no soy más que un miserable mortal, la virtud divina ha cambiado el agua en vino, con cuánta mayor razón debes creer que por medio de las palabras del sacerdote, que son las palabras del mismo Dios, porque es Cristo, acuérdense que es in persona Christi, que son las palabras del mismo Dios, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pues se atreverá a fijar límites a la omnipotencia de Dios? Pues sí, si alguien dijera, es que esto no es posible, oye, ¿estás diciendo que Dios no lo puede hacer todo? ¿Que no sea lógico? Pues sí, eso estamos de acuerdo. Que no sea lógico, pero posible, no podemos poner en tela de juicio que Dios lo pueda hacer. Y entonces este hombre comprende. El Señor concede pues ese milagro. El santo ahí agarra agua de la fuente delante del ermitaño, le dice, se lo da a tomar ya el agua convertida en vino. Y entonces le dice, uy, qué sabroso vino, nunca había tomado un vino. Este es el mismo milagro de las bodas de Caná. Es que es Cristo que actúa, pues. Entonces le dice el santo, y si por mi mediación se cambia el agua en vino, el vino no se podrá cambiar en sangre. Por el mismísimo Dios le costará más trabajo a Dios convertir el agua en sangre que convertir el agua en vino. Será más difícil para Dios hacer el cambio. Pues por eso es que pudo convencer a ese hermano suyo para que dejara por un lado esas dudas. Bueno, vamos a un corte. En un momentito regresamos para tratar de sumergirnos en estas reflexiones sencillas, ¿verdad? No es nada excepcional, pero que nos pueden ayudar. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Escucha cada martes en punto de las 8 de la noche el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, a cargo de la Pastoral Vocacional Diocesana, en Coinonía Media, tjcatólico.com. Recuerda, todos somos llamados a reflejar nuestra vocación. Somos vocacionados, todos somos promotores, todos podemos construir una cultura vocacional. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Señor, es como el océano. Debemos recordar que estamos hablando de un misterio, por lo tanto no podemos decir, yo quisiera entender con mayor claridad. Hay ciertos límites que tenemos que soportar. Somos seres humanos y no podemos llegar más allá de donde se nos permita comprender.
No podemos comprender pues a Dios. Hay muchas cosas, hay personas que se ponen a decir, pero ¿cómo es posible que si Dios es uno, puede estar en los altares de tantos lugares en el mundo al mismo tiempo? Pero hubo un ejemplo que es muy claro. Hay un ejemplo que es muy claro. Si ponemos una coladera, no sé, una criba, pues algo así, una malla que tenga muchos orificios, y la ponemos al sol, entonces veríamos reflejado en diferentes puntitos en el piso, veríamos reflejado el sol. Entonces, si dijéramos, bueno, este es el sol, el reflejo del sol, pero ¿acaso cada reflejo es un sol diferente? No, es el mismo sol que se refleja en diferentes lugares, pero es el mismo sol. Es algo parecido, podríamos decir, en la Santa Misa. Es el mismísimo Dios que tiene poder, tiene más poder que el sol, y el sol se puede reflejar en mil pedacitos, y si le ponemos una tela que tenga 1000 hoyitos, ¿verdad? Entonces encontraremos en el suelo 1000 puntos luminosos. Que son la expresión del sol. Bueno, pues si eso lo puede hacer el sol, que no puede hacerlo Dios haciendo presente el cuerpo de su Hijo para cumplir la promesa que Él mismo hizo. Porque no les dijo, si Jesús les hubiera dicho a los apóstoles, cuando hagan esto en memoria mía, pero cuando lo hagan, tengan bien presente que solamente uno lo puede hacer en el mundo, una sola. Entonces pónganse de acuerdo para que nunca haya dos. Si Jesús lo hubiera dicho así, pues entonces tendríamos que tener mucho cuidado. Y yo creo que la Iglesia se hubiera organizado de tal manera que en todos los lugares del mundo, tomando en cuenta que pues en algunos lugares es de noche y en otros de día, pues entonces los que tuvieran el momento del día, la celebración, y entonces en cada ciudad, en cada país, en cada estado, y cada estado tal vez en cada ciudad, dependiendo del tiempo que tuvieran, dependiendo de la cantidad de personas o de territorios que tuvieran, se tendría que buscar la manera de cronológica y exactamente una celebración de la Santa Misa. Entonces la gente no tendría otra opción más que saber a qué hora se va a celebrar la Santa Misa en su ciudad, y entonces tendría que hacerse presente en ese lugar, porque ya no habría, sino tendría que ir a la otra ciudad para poder alcanzar la celebración eucarística. No, el Señor ha querido hacerse presente completo, vivo y verdadero. Tantas veces cuantas veces el sacerdote lo llama, es el mismo el que lo hace, el mismo el que es el Dios Todopoderoso. Si el Padre Pío, que tenía pues un grado alto de santidad y de comunión con Dios le permitía estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, ¿acaso Dios no podrá estarlo? Claro que puede estarlo. Entonces esto para Dios no es difícil. Necesitamos simplemente crecer en la fe. Alimenta tu fe de razones verdaderas para que, conociendo, enamorándote de los misterios de la acción de Dios, puedas participar de una manera más fácil, ¿verdad? Más activa, más consciente, más agradable. Y entonces la Santa Misa deje de ser una obligación para convertirse en una necesidad, en un momento de descanso, de consuelo, de recibir vitaminas espirituales para poder seguir viviendo y entendiendo este mundo con todas las debilidades que vemos y de las que también nosotros participamos al mundo. Entonces es importante la fe. La exalta de una manera muy importante San Leonardo. Necesitamos la fe. Él dice, necesitamos un rayo de tu luz para repetir con fervor. ¿Quién se atreverá jamás a fijar límites a la omnipotencia de Dios? Por eso hay que postrarse. Hay que postrarse, no hay de otra. Es importante que nos postremos ante Dios porque por el acto tan sublime de humildad y de amor que se está realizando. Santa Teresa de Jesús había concebido de esta omnipotencia, ¿verdad? Ella le gustaba hablar de esta omnipotencia
Ella decía que cuando más profundos e inaccesibles a nuestro entendimiento eran los misterios de nuestra religión, ella más se adhería con más firmeza y devoción, porque ella entendía que el Todopoderoso puede hacer cosas que ella ni se imagina. Si Él así lo quiere, basta con que Dios lo quiera. Puede hacer prodigios infinitamente más admirables que todo cuanto vemos. Es que es un milagro. Miren, hay milagros tan espectaculares de los que estamos tan acostumbrados a verlos que ya no nos asombran. Por ejemplo, en los laboratorios un laboratorio nunca ha podido hacer que algo que no tiene vida la tenga. No pueden, a menos que tomen vida de la que ya hay, en el aire, en el agua. Todo Dios lo ha llenado de vida, todo lo ha llenado de vida, pero no han podido hacer una flor. No han podido hacer una flor, a menos que tomen de los elementos de las vidas de otras flores, pero no han podido hacer una flor. Y vemos en el cerro, vemos en las calles, vemos en las grietas, que de repente sale una flor asomándose con colores maravillosos, ¿verdad? Uno se queda asombrado a veces. ¿Cómo se le ocurre a Dios tanta cosa? ¿Cómo se le puede ocurrir tanta maravilla? Es que Él no tiene límites. Esto que nosotros conocemos como el universo no agota a Dios. No lo agota. Podríamos echar a perder todo lo que tenemos en el mundo y Dios puede hacer algo diferente, completamente diferente, igual de hermoso. Igual de hermoso. Porque Dios, su poder es ilimitado. El de nosotros no tenemos ningún poder. Nuestra fuerza está en estar unidos a Él. Conocerlo a Él. Esa es la grandeza del ser humano y eso es lo que nos pone por encima de todos los animales, que lo podemos conocer a Él, que tenemos la capacidad de entrar en diálogo con Él, en un diálogo de amor, en un diálogo verdadero. Es bonito, ¿verdad? Poder meditar en estas cosas y entender que vamos al siguiente día, que vamos a tener la oportunidad de estar delante del misterio y que se realice delante de nosotros este gran misterio. Gran misterio. Entonces, Santa Teresa habla de estas maravillas. Dice que la celebración de la Santa Misa es la maravilla de las maravillas. Es la maravilla. Y es imposible para el ser humano que un acto tan profundo de amor de Dios para nosotros lo podamos comprender. Nosotros que somos inmaduros en el amor, ¿cómo vamos a comprender tanto amor? No podemos comprenderlo. Mientras más se sumerge una persona en el amor de Dios, más incomprensible le resulta. Porque mientras más se sumergen en el amor de Dios, no es que lo entiendan más. Se dan cuenta que nunca lo habían entendido. Se dan cuenta que es incomprensible. Por eso, aunque algunos se dan el paquete de que saben mucho y de que estudiaron mucho y de que y empiezan a escribir cosas como si tuviesen ya el dominio total de lo que es Dios. No, nadie puede saberlo de nosotros. Nadie puede saberlo. Nosotros tenemos que tener nada más la humildad de saber que mientras más escarbes, más encuentras y no vas a terminar. Y simple y sencillamente no vas a terminar. Es algo incomprensible a nuestra débil mente humana. Incomprensible. Es algo verdaderamente grande, verdaderamente maravilloso, pero pues tenemos que buscar la humildad. De rodillas es como se entienden mejor las cosas de Dios, no de pie, porque de rodillas Dios se da a conocer a los que Él quiere. Nadie puede conocer a Dios si Dios no se da a conocer. Así de que para decir nosotros conocemos a Dios o hemos conocido algo de Dios, hemos tenido una experiencia de Dios, pues es porque Dios tocó nuestro corazón, y si Dios no tocara nuestro corazón no podríamos tener absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces estamos viendo esta importancia de la Santa Misa. Tenemos que llegar, imagínense una persona que llegue tarde a la Santa Misa. Oye, estás llegando tarde a un acto sublime del amor de Dios para ti. Nosotros, los hambrientos de amor, los necesitados de afecto, los que queremos que nos tomen en cuenta,
que nos vean, que nos digan que lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Y nosotros que estamos así de débiles y de necesitados, de dependientes, no dependemos del que deberíamos depender. Nos gusta que nos digan los demás las cosas, pero de Dios es del que nosotros deberíamos de depender, de Dios. Y entonces no llegar al acto más sublime del amor de Dios es como no llegar a la comida los que se están muriendo de hambre. ¿Cómo pueden ustedes explicar que una persona que se está muriendo de hambre no llegue a comer cuando se le invita a comer gratis? Y una comida deliciosa, una comida sustanciosa, y no llega, no se puede entender. Podemos entender que no quiera que le inyecten vitaminas porque le tiene miedo a las agujas, pero aquí no estamos hablando de agujas, aquí estamos hablando simplemente de un encuentro personal con el amor de Dios, porque el que va a la Santa Misa, eso va, el que va a la Santa Misa va a un encuentro personal con el amor de Dios. Y tiene que salir lleno de ese amor. Y si una persona entra a la Santa Misa y no sale lleno de amor, algo estuvo mal. Tal vez su estado anímico no le permitió, tal vez su estado físico, porque se torció un pie, porque le estaban gruñendo las tripas, qué sé yo, una situación, un conflicto, un estrés que no le permitió sumergirse en el misterio para llenarse del amor del que Dios estaba queriendo cubrirlo en ese momento. Eso sí puede ser, pero de todos modos el estar ahí salimos beneficiados, muy beneficiados, y el que más se prepara, más beneficiado. Vamos a un corte y en un momentito regresamos. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Colonia Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Julio 2014. La Escuela Diocesana Católica de Teología para Seglares, Edoctus, te invita al curso de animadores de comunidad. ¿Quieres dedicarte a la labor de catequesis o alguna otra labor pastoral, pero sientes que te falta algo? Este es un curso para ti. Comunícate para inscribirte al 621-1918. 621-1918. Es un programa de formación sencillo, adecuado y organizado para tu formación doctrinal, humana, cristiana, misionera y pastoral. Al final del curso se entregará reconocimiento. Edoctus invita. Cursos bíblicos en Cristo Misionero, Centro Católico de Evangelización. Esta vez con los cursos La Biblia, el libro de oro que todos deben conocer para vivir lo más dignamente posible. Domingos a las 5:30 de la tarde, lunes, martes y miércoles a las 7:30 de la tarde, jueves a las 3 de la tarde y todos los domingos media jornada de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Requisitos: llevar Biblia, cuaderno, pluma y sobre todo apertura de corazón. Deja que Dios ilumine tu vida. Escucha la alegre noticia del Evangelio. Infórmate al 975-1594 y 687-8692. Cursos en Cristo Misionero. Sé parte de estos cursos. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia. Informes al 622-1947. 16 de julio, desayuno conferencia Restos y Retos de la Familia por Monseñor Isidro Puente en el restaurante La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Informes al 664-508-2154. 16 de julio, la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su desayuno Mujer, tu Iglesia Católica te necesita, con el tema Orar en Familia. Informes y venta de boletos al 684-8411. 30 de agosto. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Colonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. La palabra
tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Señor, es como el océano. Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Esta es Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Aquí estamos en Tierra Santa, y yo sé que hay ángeles alrededor. Alabemos a Jesús. Aquí estamos en su presencia en Tierra Santa. Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Esta es Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Aquí estamos en Tierra Santa,
Pues este canto nos ayuda a ubicarnos también respecto a este tema que estamos ahorita compartiendo, en el que estamos profundizando juntos, que es acerca de la celebración de la Santa Misa, lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer con nosotros si Dios lo dejamos actuar en nuestras vidas. Es tomar conciencia de lo que es la Santa Misa. Cuando vas a la Santa Misa, pues vas a Tierra Santa. Tierra Santa, si nos vamos a Jerusalén, en Jerusalén es el territorio donde Jesús caminó, y a veces nos dicen, no, pues por aquí, por estas calles Jesús andaba, por estos caminos Jesús. Claro que a veces nos dicen cada cosa, ¿verdad? Cuando el Señor me concedió la gracia de ir por aquellos rumbos, el guía nos llevó a un lugar y nos dice, esta es la higuera en la que se subió Nicodemo. Dije, válgame Dios, imaginan 2000 años, un árbol que se veía sano, fuerte, frondoso, bonito. 2000 años, de veras, dije yo, de veras creerán esto ellos. ¿Verdad? Posiblemente haya sido uno de los caminos donde Jesús entró y se encontró con este personaje. Pero de ahí a que sea exactamente el mismo árbol, a lo mejor pusieron alguna ramita del anterior, qué sé yo, pero no tenía una cara ese árbol frondoso. Sí estaba gordo, grande, bonito, pero no tenía cara de 2000 años, ¿verdad? Para nada tenía una cara de esas. Y menos con todo lo que ha pasado y las cosas, las guerras y todo. Uno se queda asombrado. A veces nos quieren decir cositas de esas para que nos emocionemos, yo creo. Pero hay cosas verdaderamente maravillosas. Vayan a la Santa Misa y ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Estamos ante una experiencia más grande que la de Moisés cuando está viendo la zarza ardiendo. Es una presencia real, física, porque Moisés no se la pudo comer, no se comió ese fuego que estaba ahí parado, que estaba en la zarza, que ardía en la zarza sin consumirla, se veía igual. Así también nosotros vemos un sacramento, vemos un pan, la apariencia ya de un pan, porque es la mismísima carne de Cristo, cuando se ha dado ya el misterio o el milagro de la transubstanciación, pero nosotros sí nos comemos el milagro, si no lo podemos comer. Moisés no se lo pudo comer. Si acaso tal vez se llevó alguna hojita, y si es que se le ocurrió después del impacto de la voz de Dios que escuchó, tal vez ahorita nos dijeran que una zarza ardiendo, pues pobre zarza, no le quedan ni raicitas, ¿verdad? Ahí llegarían inmediatamente camiones de personas ahí para tratar de ver, y quién sabe si pudieran detener a aquella muchedumbre que trataría de llevarse una hojita de aquellas. Nosotros vamos tras Dios. Esto es importante, sí es bueno, sí es bonito, y sí tiene bendiciones y gracias, pero no tenemos que despreciar a Dios por las gracias de Dios. No debemos despreciar a Dios por las gracias mismas de Dios. El Señor ha querido venir a nuestros corazones y hacerse presente, Él verdaderamente vivo y presente, pero es como si un ciego se pusiera en el lugar donde hay lugares donde tienen unas fuentes maravillosas que van al son de la música, y cambiando de colores y haciendo figuras, y es un espectáculo maravilloso, unas fuentes que son un espectáculo maravilloso. Se reúne muchísima gente solamente para ver aquel espectáculo. Imagínense que le dijeran a un ciego, este es el espectáculo que todas las personas quieren venir a ver en el mundo, y tú tienes la dicha de estar aquí en él. Uy, sí, pero qué lástima que no puede apreciar esta maravilla. Está enfrente de la maravilla. Puede sentir tal vez el roce del agua cuando sale de alguno de los tubos de esa fuente. Pues tal vez pueda sentir, pero no puede gozarse completamente, porque no ve. También así estamos nosotros. Estamos tocando la parte principal del cielo cuando comulgamos, porque lo principal del cielo es Dios, no las cositas que hubiera en el cielo, sino Dios mismo, la presencia de Dios. Entonces, cuando comulgamos estamos tocando el cielo, nos estamos comiendo el cielo. Y si cuando comulgamos nos estamos comiendo el cielo,
¿Por qué no nos llenamos de toda esa alegría y de esa dicha? Porque estamos como el ciego. En ese momento no estamos capacitados para disfrutar de aquello que se nos ha regalado, aquello que se nos ha dado. A veces perdemos esa capacidad. No la tenemos, no es que la perdimos desde el pecado original, no es que la estamos perdiendo a cada momento aquí. El pecado nos aparta, nos aleja de ese mismo lugar espectacular del que nosotros podríamos llenarnos de vida, aún sin darnos cuenta que nos estamos llenando de vida. Aún sin darnos cuenta que nos estamos llenando de vida. Por eso la Santa Misa es el lugar del encuentro, pero no del encuentro con las personas. El lugar del encuentro con las personas es cuando terminamos de encontrarnos con Dios. Si nosotros nos encontramos con Dios, si nos encontramos con el Padre, después de que salgamos del templo, nos encontramos con nuestros hermanos. Pero si en el templo no te encuentras con Dios Padre, al salir del templo te encuentras con una serie de desconocidos a los que ni les vas a importar tú, ni ellos te van a importar a ti. El efecto producido en tu corazón, la experiencia de haber estado en contacto con Dios y haberte comido a Dios, se refleja en la comunión que nosotros tenemos, en la capacidad de perdonar y de soportar a nuestros hermanos. Ahí se va a reflejar, porque no nada más se trata de decir yo creo, sino que se tiene que notar, se tiene que ver, se tiene que sentir. Los demás lo tienen que descubrir a través de nosotros. La experiencia de la Santa Misa debe ser una experiencia transformadora. Por eso tenemos que prepararnos lo mejor posible para poder sacar todo lo que Dios nos quería dar en esa celebración eucarística. Vamos a un corte y en un momentito regresamos para nuestro último segmento. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación, organizado por las comunidades de Alianza de la región. Los días 9 y 10 de agosto en el Instituto México, a partir de las 9 de la mañana. Habrá oración, talleres, predicación, Eucaristía, hora santa. Están todos invitados. Participan Horacio Trujillo, predicador, Padre Alfonso Martínez Gallo, presidente de la Hermandad Nacional de Comunidades de Alianza. Habrá también un concierto con Fuerte Dios el sábado a las 6 p.m. y la presentación de Susana Giselle Cisneros con su primera producción Hasta un trono en mí, miembro de la comunidad Koinonia. Costo por persona 60 pesos. Informes 628-0504. Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación, organizado por las comunidades de Alianza de la región. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Nos escribe San Leonardo: ¿qué sería del mundo si llegara a verse privado del sol? Dice, no habría en él más que tinieblas, espanto, esterilidad, miseria horrible. Efectivamente, nos congelamos todos, si el sol no sale, nos congelamos. No germinarían las plantas, nada, absolutamente nada. Todo recibe la vida del sol. Los animales, las plantas y las personas necesitamos del sol. Si los niños, si no salieran al sol nunca, la piel misma se les enfermaría. Entonces por eso dice, ¿qué habría en la tierra si no saliera el sol? Miseria, esterilidad horrible, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros faltando al mundo la misa? Entonces dice San Leonardo, ¡ay, desventurados de nosotros! Estaríamos privados de todos los bienes.
oprimidos por el peso de todos los males. Estaríamos expuestos a ser el blanco de todos los rayos de la ira de Dios. Oh, qué importante es entonces ver esto. Sin la Santa Misa estaríamos expuestos a los rayos de la ira divina. Él nos invita a reflexionar. ¿Por qué estaríamos expuestos a los rayos de la ira divina? Porque en la Santa Misa nosotros calmamos el dolor del corazón divino, la indignación del corazón del Padre, porque nosotros lo cambiamos por cualquier tontería. Lo cambiamos por algo que es pecado, por algo que nos hace daño, por algo que nos lastima a nosotros, que nos destruye entre nosotros y que no, sin hacernos ningún bien, nos hacemos un mal y lo despreciamos a Él. Y entonces, si nosotros despreciamos la misericordia de Dios, pues no la merecemos. El Señor lo dice, ¿verdad? Cuando alguien cree que Jesús no es el enviado del Padre y que no nos puede salvar, pues no es digno. No es digno de recibir lo que Jesús le venía a regalar y que no podía alcanzar por sus propias fuerzas. No es digno. Entonces, cuando se celebra la Santa Misa, se le ofrece al Padre Celestial. Te ofrecemos a tu Hijo Jesucristo. Mira a tu Hijo en este sacrificio. Mira su carne, mira su sangre derramada por amor a nosotros. No lo merecemos, pero Él lo hizo porque sabía que lo necesitábamos. Mira a tu Hijo, mira cuánto nos ha amado. Compadécete, se le dice al Padre Celestial. Compadécete de tu Hijo que se entregó por nosotros. Te ofrecemos a tu Hijo. ¿Acaso Dios Padre puede decir, no, yo no acepto esto, yo no acepto? ¿Cómo no? Le estamos ofreciendo a su Hijo, Dios no puede no aceptar. El Padre Celestial no puede no aceptar, porque estamos ofreciéndole a su Hijo. Estamos ofreciéndole a su Hijo Jesucristo. Entonces es Jesucristo el pacificador entre nosotros. Él es el abogado. Y entonces Jesús le ofrece, Jesús se muestra sacrificado por amor a nosotros. Y entonces es como si le dijera a Dios Padre, mira cuánto les he amado, mírame a mí, ten compasión de mí que he sufrido tanto por ellos. Y Dios Padre se conmueve ante la fidelidad y el amor de su Hijo Jesucristo, porque Jesús sabe que el Padre Celestial también nos ama, pero nosotros lo hemos rechazado, nosotros nos hemos alejado de Él y todo. Entonces, por eso te ofrecemos esto. Mira, Jesús absorbe el castigo divino, absorbe los dolores del infierno, vamos a decirlo así, en ese sufrimiento que tiene Él desde el huerto de los olivos, absorbe toda esa ira divina sobre Él, algo que nosotros no podíamos pagar ni siquiera, así lo hemos mencionado ya, ni siquiera en el infierno. Acuérdense que el sufrimiento humano no paga nada. Si el sufrimiento humano pudiera pagar, entonces el infierno no sería eterno, porque como sufrimos, al sufrir pagaríamos y al pagar salimos. Por justicia divina tendríamos que salir de ahí, pero no salimos porque no pagamos. El sacrificio humano, el sufrimiento humano nos sirve porque es un sufrimiento culpable, no es un sufrimiento inocente, es el sufrimiento culpable. El único sufrimiento inocente es el de su Hijo, inmaculado, puro, perfecto, santo, digno de Él. Es el único que recibe. El sufrimiento de nosotros, que ni siquiera sabemos sufrir bien, tratamos de unirlo, lo unimos al de Jesús y lo ofrecemos al Padre, nos volvemos también ofrenda juntamente con Él. Siendo imperfectos no hubiéramos llegado al Padre, pero ya en unión con Cristo sí podemos llegar al Padre Celestial. Así de que cuando una mamá y un papá pueden y entienden lo que es el sacrificio de la Santa Misa, van y se ofrecen junto con Cristo al Padre y se ofrecen en favor de sus hijos. No nada más van a decirle, Señor, cámbiales el corazón. Van y se ofrecen en sacrificio. El sacrificio que van a ofrecer es todo lo que les gusta y que van a abandonar, ¿verdad? No necesariamente tienen que agarrarse chicotazos o algo. Ya bastante tenemos que soportar a las personas, a las debilidades propias y las debilidades de los que nos rodean. Ya bastante sufrimiento hay ahí. Bastante sufrimiento hay ahí. Entonces le ofrecemos al Padre Celestial nuestro pequeño e inútil sacrificio, pero que unido al sacrificio de Cristo adquiere valor. Pero gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, si los papás van y se ofrecen en sacrificio, en unión con Cristo, y ofrecen en la Santa Misa, junto con el sacerdote, lo ofrecen a Jesucristo al Padre,
pues claro que el corazón del Padre Celestial se calma, porque recibe lo que merecía recibir, pero lo recibe de su Hijo Jesucristo, el que nosotros estamos ofreciendo. Pero un papá, una mamá que quiere corregir a sus hijos con puros medios humanos, ahí lo verá. Ahí le encontraremos, ¿verdad? Al final del mundo haciendo lo mismo o tratando de hacer lo mismo, porque no va a corregir nada, no va a corregir a nadie. Esa mamá va contra lo que les enseñan ahorita los niños en la escuela, contra el mal testimonio que ve de sus mismos familiares, de sus mismos parientes, va contra la mentalidad del mundo, va contra lo que ven los niños en la tele, va contra lo que juegan, va contra todo. Entonces es ella sola contra todo lo que le rodea al mundo, lo bombardea, lo jala, en un niño que quiere pertenecer al mundo, en un adolescente que quiere sentirse integrado en el mundo. Entonces va contra demasiado. Lo único que puede llegar a realizar lo que pide es la gracia de Dios. ¿Y cómo va a alcanzar esa gracia de Dios? Ofreciéndole al mismo Dios, ofreciéndole el sacrificio de Cristo, siendo víctima juntamente con Cristo y ofreciéndose con Cristo al Padre. Y ofreciéndose con Cristo al Padre. Por eso que una persona deje de ir a la Santa Misa porque va a haber una reunión familiar, es estar sentenciando a la división esa reunión familiar. A fin de cuentas, la falta de gracia de las personas va a llevar a que terminen en un conflicto tal vez ya irremediable, a menos que se acerquen a Cristo, y Cristo es la única solución de nuestras vidas. Es la única solución. Entonces, si no tuviéramos a Cristo para ofrecerlo al Padre, dice San Leonardo, pues entonces lo conoceríamos como se conocería en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no lo llamaban Padre, lo llamaban Yahvé, Dios de los ejércitos. Lo llamaban así, el Señor de los ejércitos. Y hablaba a su pueblo en medio de lumbre, de nubes, armado de rayos, ¿verdad? Aquello, una justicia divina tremenda, que se manifestaba. Caían todos los israelitas al suelo, la frente al suelo, y temblaban. Y le decían a Moisés que no nos hable Dios, que no nos hable, por favor, dile que te hable a ti. Vete tú con él allá al cerro, vete tú con él allá al monte, que no nos hable, no queremos, que nos asusta esa voz de trueno poderosa que tiene. Esa voz de trueno poderosa se endulza cuando viene Jesús al mundo, y Él es la palabra del Padre. Se endulza de una manera maravillosa para llegar a nosotros, y ahora nosotros le decimos Padre. Nosotros le podemos decir Padre. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo por un solo adulterio hizo pasar a 25,000 personas de la tribu de Benjamín, ¿verdad? a la muerte. Por un adulterio, por un ligero sentimiento de orgullo que dominó a David, por ir a contar a su pueblo, ¿verdad? Hacer aquel censo. Dios le envió una peste terrible. Y en pocas horas perecieron 70,000 personas por haber mirado a los betzamitas el arca de la alianza, fíjense, por haberla mirado con mucha curiosidad cuando llevaban el arca de la alianza a los judíos, y con poco respeto. Dios le quitó la vida a más de 50,000. Estamos hablando, por eso también la experiencia de Israel es un Dios terrible, fuerte, poderoso, ¿verdad? Este Dios, esta fuerza, esta solemnidad, este poder increíble, vamos a decirlo así, se rebaja, se dulcifica en Cristo. Se dulcifica en Cristo. Porque nadie podía ver ni tocar el arca de la alianza. Nadie podía ni siquiera ver, imagínense nada más. Ni siquiera ver. Vean hasta dónde ha llegado la dulzura divina para nosotros, a la que nos hemos acostumbrado y hemos malgastado. Nos hemos acostumbrado y hemos malgastado. Y nosotros aquí estamos con cosas más terribles de lo que hicieron en aquellos pueblos. Porque ahorita la gente, ¿verdad?, agarra el Santísimo Sacramento y se han llegado a cometer algunos, pues casi desafíos, ¿verdad?, de algunas improvisaciones que a veces los sacerdotes queremos hacer y que no van de acuerdo con la liturgia ni nada. Y entonces, ay Dios santo, hemos hecho tantas cosas, solo que el Señor, por el amor a su Hijo, la verdadera causa de la clemencia admirable de parte de Dios es la Santa Misa, en la que el Cordero sin mancha se ofrece sin cesar al Padre Eterno como víctima expiatoria de los pecados del mundo. Así de simple, así de sencillo, así de fácil. Entonces, se nos acabó el tiempo. Recuerden, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede escribirme
El correo es Padre Santillán, Santillán con doble L, padresantillán@hotmail.com. Les doy la bendición a todos ustedes. El Señor esté con ustedes y por la poderosa intercesión de los corazones unidos de Jesús y María, la paz y la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familiares, sus amigos y haga crecer su fe en sus corazones para que se enamoren de este gran misterio. Recuerden, compartan la fe, porque una fe compartida se multiplica. Crece en el corazón que la comparte y crece en el corazón que la recibe. Por eso compartan con alguien estos programas, tantos programas que se escuchan en esta radiodifusora. Entonces, los invitamos. Muchas gracias y buenas noches. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita a nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.